Muy buenos días, un gusto saludarles en este martes 14 de junio del año 2016. Estamos con ustedes desde la zona del Redondel Manferrer, donde el Ministerio de Obras Públicas está desarrollando uno de los grandes proyectos aquí en la ciudad capital. Recuerde que estamos transmitiendo a través de la señal del canal 12 y saludamos también a las personas que nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Hoy vamos a hablar sobre la interconectividad de las obras que desarrolla Obras Públicas en San Salvador. Además estaremos hablando sobre planes de inversión, sobre mitigación y sobre otros aspectos que incumben directamente a esta cartera de Estado. Con nosotros se encuentra el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Canal 12. Ministro, buenos días. Buen día, muchas gracias y un feliz día también para la teleaudiencia. Ministro, estamos prácticamente en la víspera de que Obras Públicas presente su informe de labores ante la Asamblea Legislativa. ¿Cuál considera usted que son los grandes datos que debe conocer la audiencia de Canal 12 sobre este informe que ustedes van a presentar ante los diputados? Bueno, ciertamente la rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa es un acto constitucional. Tenemos que llegar ahí con nuestros viceministros a rendir cuentas ante la Asamblea, pero antes tenemos que rendir cuentas ante los ciudadanos. La rendición de cuentas ante la ciudadanía será mañana a las 9 de la mañana en el CIFCO. Las comunidades podrán estar presentes si así lo desean para informar también ellas de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho y cómo lo hemos hecho, porque eso es lo importante. Vamos a rendir cuentas de las 578 obras que hemos hecho en este año. 578 obras, que significa una inversión de 304 millones de dólares. Estas son las obras que hemos hecho entre el Viceministerio de Obras Públicas, el MOP, el FOVIAL y el Viceministerio de Vivienda. Con esto se ha generado un poco más de 30.000 empleos entre directos e indirectos, porque la industria de la construcción es uno de los multiplicadores del empleo y se está generando empleo local, empleo en los territorios. Y algo muy importante, estamos contribuyendo a desarrollar el tejido empresarial del país, solo que hemos terminado con la alta concentración de contratos para que haya una participación más democrática, digamos, pero basada en el principio de legalidad y de la competencia. Quiero darle el dato, si me permite. Claro, adelante, ministro. Para el año 2009, el total de empresas que concentraban los contratos era de unos 33 empresas, pero actualmente solo microempresas son 77, significa el 64% de las contrataciones de FOVIAL. La pequeña empresa representa el 17.5%, son 21 empresas. La mediana empresa el 14.17%, son 17 medianas empresas. Y grandes empresas solamente el 4%, que son 5 empresas. Ahora bien, ministro, hablemos sobre la diversidad de proyectos, porque la mayoría de los ciudadanos que vivimos en San Salvador o tal vez en el Departamento de la Libertad, a diario tenemos que transitar por zonas como esta, por la zona del Redondel Manferrer, y vemos que ahí está trabajando Obras Públicas, pero también hay otra serie de proyectos que ustedes están desarrollando, por ejemplo, con las comunidades que usted mencionaba, que forman parte importante dentro del informe que ustedes van a presentar. Ciertamente. El día de ayer, por ejemplo, nos dimos cita allá en la comunidad Santa María, esto queda en San Martín, en donde estamos eliminando una de las cárcavas más agresivas. Esto es algo que la opinión pública en general no lo mira, pero las comunidades sí lo sienten y lo resienten cuando no se atiende esto. De las 974 cárcavas que nosotros inspeccionamos, hemos eliminado hasta este día 707. O sea que de Lida para acá, nosotros en esta mega operación de obras de protección hemos eliminado 700 cárcavas que amenazaban vidas, amenazaban viviendas, amenazaban bienes de la población, amenazaban carreteras y amenazaban también cosechas de la población. Ahora bien, ministro, vivimos en los últimos años
una situación emergente provocada por las lluvias. El Salvador, de hecho, estaba considerado uno de los países más vulnerables en todo el continente y a nivel mundial, ¿no? Un país altamente afectado por fenómenos naturales, pero ¿considera usted que esto ya disminuyó a raíz de los proyectos que se han realizado? Por ejemplo, la intervención que han hecho con las cárcavas y todo esto, ¿ha ido disminuyendo la vulnerabilidad del Salvador? Bueno, la respuesta está ahí en el libro de la vida. Creo que lo importante aquí no es lo que diga el ministro, sino anteriormente eran tremendos desastres. Montebello, cientos de muertos, Las Colinas, cientos de muertos, el huracán Ida, etc. Del Ida para acá, que nosotros comenzamos a atender esto, bueno, no hemos tenido muertos por desastres. Creo que eso es importante y la comunidad internacional, particularmente los organismos que llevan el ranking de vulnerabilidad y riesgo, dan cuenta que El Salvador es el país que más rápido se ha movido. Nosotros recibimos en el 2009 el país más vulnerable del mundo. Eso recibimos, según los organismos especializados de Naciones Unidas. Esos mismos organismos especializados dan cuenta que en 6 años y medio El Salvador se ha movido 10 posiciones. No somos ya el país más vulnerable del mundo, estamos en la 10ª posición. De eso justamente hablábamos en una conferencia en la que fuimos a participar a Paraguay la semana anterior, de cómo nuestro país se está moviendo de ser la nación más vulnerable a ir venciendo cada día la vulnerabilidad. Por supuesto que esta es una batalla que todavía no está ganada, pero la estamos dando. ¿Cuáles considera usted que son los retos que tiene, por ejemplo, Obras Públicas en cuanto a la lucha contra la vulnerabilidad? Porque si vemos, por ejemplo, El Salvador ha sido afectado por sequías en los últimos años, el suelo está árido hasta cierto punto y eso también hace vulnerable a deslizamientos. Sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos hablando y que el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que El Salvador podría ser afectado en este 2016 por el fenómeno de la Niña y que podríamos tener más lluvia de lo normal. Tal como expusimos en Sendai, hay factores subyacentes y hay factores evidentes. Los factores evidentes son las crecidas de los ríos. El ministerio está dragando un aproximado de 31 ríos cada año. Eso va desde el Huascorán hasta el río Paz, pasando por el río Jiboa y el río Grande de San Miguel, donde ya construimos bordas provisionales. Esa es una de las mayores amenazas. La segunda son las laderas inestables. Otro fenómeno es el de los socavones, que hemos atendido, por ejemplo, aquí en la zona de La Mascota. Nosotros, El Salvador es parecido de alguna manera a Japón, que enfrentamos un mapa multiamenazas, amenazas de erupciones volcánicas, amenazas sísmicas, o sea, amenazas de terremotos, amenazas de huracanes, inclusive amenazas de tsunamis y de inundaciones. Entonces, esa es la batalla que nosotros tenemos que dar especialmente en el invierno. Actualmente desarrollamos el plan de invierno. Es una inversión superior a los 52 millones de dólares que hace Obras Públicas y Fovial. Por supuesto que no solo son estos factores evidentes, también hay factores subyacentes. Uno de los factores subyacentes es que por muchas décadas aquí se violentó la naturaleza, la vocación y uso de suelos. No todos los suelos tienen vocación de vivienda. Otro factor importante es el ignorar o violentar las normas técnicas de construcción, especialmente las normas técnicas de adaptación al cambio climático y gestión preventiva del riesgo. Y por último quiero mencionar una que es subyacente, pero también es evidente. En los países de América Latina y algunos países del tercer mundo y de otras partes, la corrupción es uno de los factores de riesgo, es uno de los factores de tragedia. Si se incumple, por ejemplo, si a un túnel como este o a un puente se le pone no el hierro que es técnicamente que se le debe poner, sino se le pone de una mala calidad, entonces después viene un terremoto y bota esos edificios.
esa tragedia no es natural, aunque haya habido un sismo. Allí está la mano del primate, la mano humana, la de la irresponsabilidad técnica o la corrupción. La corrupción es uno de los factores que ha generado tragedia en el mundo. Por eso es que bien se dice que los terremotos y los huracanes son como los inspectores que vienen a dar cuenta de cuál es la ética de los servidores públicos, de los tomadores de decisiones y de los constructores en el mundo. Ahora bien, ministro, ¿considera usted que hay un avance en cuanto a las oficinas de transparencia, hay un avance en la lucha contra la corrupción? ¿Considera usted que Obras Públicas ha tomado esta bandera y la ha hecho suya en el sentido de combatir la corrupción, por ejemplo, en grandes proyectos que se desarrollan en El Salvador? Bueno, esto más que una bandera es un compromiso. Más que una bandera es un elementalísimo deber frente a la ciudadanía, de gestionar el servicio público con lealtad a la ciudadanía, porque una democracia no es como nos hicieron creer antes, que nos hicieron creer que una democracia es donde habían ciudadanos y un pueblo obediente al Estado. No, una verdadera democracia es donde se construye un gobierno obediente a su pueblo, un gobierno obediente y leal a los ciudadanos. En el caso de Obras Públicas, nosotros cumplimos un lineamiento del presidente Salvador Sánchez Serén. Es un lineamiento programático que debe ser una inequívoca conducta de todos los servidores públicos sin excepción, que es el ataque al gasto dispendioso, un ataque irreconciliable contra la corrupción, cero permisividad a esos actos. Y por supuesto, rendir cuentas a la ciudadanía, es decir, la transparencia, gobernar con manos limpias, pero también manos abiertas de cara a la ciudadanía. Y eso lo califica el Instituto de Acceso a la Información. La calificación del Ministerio de Obras Públicas ha sido todos los años una calificación superior a 9. Este año no ha sido la excepción, pero también otras entidades como la Iniciativa Social para la Democracia, otros observatorios nacionales, nos da una calificación similar, siempre superior al 9. Eso quiere decir que hay que seguir vigilante, hay que seguir trabajando, tutelando los intereses no del Ministerio de Obras Públicas, sino los intereses de la ciudadanía. Es decir, se ha logrado reducir la vulnerabilidad del país en cuanto a desastres naturales, pero también se ha logrado reducir desde su punto de vista la vulnerabilidad del país en cuanto a actos de corrupción. Bueno, ciertamente desde esa perspectiva, bien lo afirma usted, El Salvador creo que era uno de los países más vulnerables del mundo en materia de corrupción. Obras Públicas, por ejemplo, tenía un gravísimo problema. Cerca del 80% de los contratos de las obras estaba atrapada en una jungla de juicios, en una jungla de litigios. Era como una gigantesca cárcava. Bien lo decía un estudio que había hecho AID y que yo recibí cuando entré. Ese estudio decía que el Ministerio de Obras Públicas tenía un mapa institucional de riesgos. Pero bueno, y yo encontré una institución endeudada en todos los juicios que habían generado sentencias, habían sido sentencias en contra de Obras Públicas. La deuda que tenía usted que me mira era de 39.6 millones de dólares. Muchos de ellos son los laudos amañados, los laudos espurios, montados, que era una manera como de ordeñar la hacienda pública. Eso terminó. En 7 años nosotros tenemos que rendir cuenta al ciudadano, a la ciudadanía el día de mañana. Vamos a rendir cuenta de 7 años donde hemos sacado 5 ceros, 0 actos de corrupción, 0 juicios, 0 sentencias condenatorias contra el Ministerio de Obras Públicas, 0 reservas de información a la ciudadanía.
Y creo que eso es muy importante, porque no solo hay que observar la calidad de las obras, que es importante que la ciudadanía observe críticamente y fiscalice la calidad, la buena o la mala calidad de nuestras obras, pero necesitamos no solo calidad de obra, sino también calidad de procesos. En un país del tercer mundo los recursos van a ser siempre escasos, pero las necesidades siempre van a ser mayores. Y necesitamos trabajar bajo un principio, el principio de hacer más con lo mismo, a veces hacer más con menos. De esa manera trabajamos nosotros. Usted ha escuchado decir que, especialmente nuestros detractores, que hay una crisis presupuestaria, que no hay dinero para invertir. Bueno, nos tienen bloqueados cerca de 200 millones de inversión. Sin embargo, nuestra obra no se para. Y cuando las comunidades me preguntan, mire, ¿y cómo hacen ustedes para hacer tanta obra? Son 578 obras que estamos entregando. Y yo siempre les digo, siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces, administrando honradamente los dineros del pueblo. Sin corrupción se puede, uniendo al país se puede. Si nosotros unimos esfuerzos entre el sector público y el sector privado, multiplicamos obras. Si unimos esfuerzos entre el Ministerio de Obras Públicas y las municipalidades de todos los colores políticos, multiplicamos obra. Y muchas veces también unimos recursos y esfuerzos el MOP y las comunidades. De esa manera es que nosotros vamos caminando en medio de la escasez. Ministro, ahora hablemos de planes de inversión. ¿Cuáles son los planes de inversión, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas? Obviamente, en este momento ustedes están preparándose para presentar los resultados del último año de trabajo con el presidente Salvador Sánchez Serén, de 7 años de gobiernos de izquierda, pero ¿cuáles son los planes de inversión que tiene en este momento Obras Públicas? Bueno, una línea de inversión es nuestra prioridad. Nuestra prioridad, aunque estas obras son estratégicas y muy importantes, cuando la vida está en peligro, cuando las comunidades están en peligro, nuestra prioridad es la protección de la vida, de la gente más vulnerable o la gente vulnerada porque ha sido excluida, ha sido lanzada a la marginalidad. Esa es nuestra prioridad. Actualmente estamos eliminando 31 cárcamas más, 31 amenazas, estamos dragando ríos, estamos haciendo bordas, estamos licitando nuevas obras de protección. Esto es una de nuestras prioridades. La otra prioridad es el salto logístico que necesita dar el país, porque aquí en esta región de Mesoamérica, mover una tonelada de productos por kilómetro, eso le cuesta al país y a nuestros países 17 centavos de dólar. Pero Sudamérica ya lo bajó a 8 centavos. Europa lo bajó el costo a 2 centavos. Esos 17 centavos de dólar por kilómetro, ¿a quién impacta? Golpea a la industria nacional y eso golpea al país. Golpea al comercio nacional y eso golpea al país. Pero golpea principalmente a las pequeñas empresas que no pueden franquear esa barrera para competir e intercambiar. Y lo he dicho repetidamente, al final de la cadena, todo ese castigo se descarga sobre el consumidor, sobre la familia, sobre su mesa, sobre su bolsillo. Por eso es importante este eje. Este eje que estamos acá construyendo tiene 3 obras de acupuntura: el paso multinivel, este túnel y más tarde la Plaza Uruguay, para conectar sin entretenimiento y sin semáforo desde Antiguo Cuscatlán hasta el periférico norte, porque necesitamos avanzar hacia un gran objetivo, avanzar hacia la movilidad efectiva de la población, lo que los economistas le llaman el capital humano, hacia la movilidad efectiva de nuestra población, pero también hacia la movilidad efectiva de la cadena de suministros, de los productos, es decir, hacia la movilidad efectiva de la sociedad y de la economía. Esa es la manera en que un Ministerio de la Construcción puede contribuir al crecimiento de un país.